Bienvenidos del día, amada iglesia, amigos, amistades que se están conectando con nosotros por medio de las redes sociales. Damos la bienvenida en este hermoso día que el Señor nos ha regalado de vida y de salud. Vamos a estar alabando a nuestro Señor Jesucristo ahí donde usted se encuentra en este momento. Levante sus manos en oración al Rey de Reyes, Señor de Señores, y adore a Él con todo su corazón. Amén. Sí, entonamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Decimos, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Y digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, te alabamos, tu santo nombre. Sea tu nombre la gloria para ti, mi Rey. Vamos a entonarnos de alabanza, los coritos ahí, pueblo, gócese con el Señor. Y ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo. Él es el Rey, ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, y Él es el Rey. Cantando celebraré ante su presencia, con gozo me cubrirá el manto de mi Rey. Cantando celebraré ante su presencia, con gozo me cubrirá el manto de mi Rey. Grande es Jehová y digno de alabanza, grande es Jehová y digno de alabanza. Tu nombre alabaré, tu nombre adoraré, con el pandero danzaré delante de ti. Tu nombre alabaré, tu nombre adoraré, con el pandero danzaré delante de ti. La 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 la. Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Gloria al Señor, con el corazón y alabo. Gloria al Señor, con el corazón y alabo. En la asamblea de los justos, en la asamblea de los justos, en espíritu y verdad, ofrezcamos alabanzas al Señor. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Y Él a mí me da poder, y Él a mí me da poder, y Él a mí me da poder para poder vencer. Y Él a mí me da poder, y Él a mí me da poder, y Él a mí me da poder para poder vencer. Tú eres mi gozo, tú eres mi gozo, por
Por ti, Señor, se regocija mi ser. Tú eres mi gozo, tú eres mi gozo. Por ti, Señor, se regocija mi ser. Amén, gloria a Dios. Así entramos el tiempo con nuestro pastor con la palabra. Síganse gozando, pueblos. Sí, amén. Gracias. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a todos, pueblo amado. Dios le bendiga ahí en sus hogares, descansando después de un día, de una semana de sacrificio, de estar encajonaditos, pero gracias a Dios estamos en pie y deseo lo mejor para cada uno de ustedes ahí en sus hogares, que disfruten de la presencia del Señor, no pierda el ánimo de seguir buscando su presencia, manténgase orando, manténgase leyendo la Biblia. Si va a dedicar ese tiempo de ayuno, vamos a estar haciendo ayunos consecutivos durante este día que ya lo empezamos y queremos que Dios nos esté bendiciendo en todo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y no hay cosa mejor que tomar la decisión de esforzarnos, sacrificarnos en cierta manera, porque es la única manera como podemos sobrevivir las batallas. Hay que luchar en contra de las adversidades. No es nada fácil lo que se está oyendo, lo que se está manifestando en nuestro mundo, pero más bien, aleluya, Jesús, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, Jesús tiene el cuidado y el control de todo lo que aún está ocurriendo. Y nuestra confianza debe ser Jesucristo, aleluya, en nuestras vidas. Gloria al Señor. Muy bien, gloria al Señor. En esta hora quiero compartir una escritura que se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Estaremos viendo el capítulo 6, versos 45 al 52. Gloria al Señor. Y la escritura nos dice de esta manera, lo vamos a hacer, ¿verdad? Honrando al Padre, aleluya, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. No que esto sea una fórmula de ninguna manera, pero siempre dándole gloria al Señor Todopoderoso. Dice la escritura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En este pasaje, amados hermanos, que estamos observando, gloria al Señor, tenemos, gloria al Señor, es una continuación después de que Jesucristo estuvo, gloria al Señor, por un largo tiempo con unas multitudes, gloria al Señor, y en esa multitud ocurrió un gran milagro, gloria al Señor, ¿verdad? Un gran milagro, ¿verdad? De alimentación. Había ocurrido en ese pasaje anterior, antes de este pasaje en Marcos 6:45, donde había alimentado a 5,000 hombres. Esto dice Marcos en su evangelio. Mateo narra que fueron como 5,000, sin contar los niños ni las mujeres. Después de esto, Jesús despidió a la multitud. Jesucristo siempre está al cuidado de los que se acercan a él. Los alimenta y los fortalece, levanta el ánimo a los que a él se acercan, A continuación estamos viendo lo que sigue del pasaje. Jesucristo, gloria al Señor, en el verso 45, gloria al Señor,
nos damos cuenta que hace, ¿verdad?, a sus discípulos entrar en la barca, gloria al Señor. Y esto es interesante, gloria al Señor, porque vemos que Jesús es el que nos lleva, nos hace entrar en su propósito y en su voluntad. Pensemos que, gloria al Señor, ahora la iglesia, ¿verdad?, simboliza en parte la barca, la iglesia donde estamos, ¿verdad?, donde hemos sido llamados, donde estamos reunidos y de donde salimos también, gloria al Señor, a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Gloria al Señor. Pero vemos también aquí la obediencia de los discípulos, gloria al Señor, la obediencia con la que ellos tomaron la determinación de subir, gloria al Señor. Amén. Pues habían estado observando y viendo aquellas multitudes, el milagro que había ocurrido en esa gran campaña milagrosa que Jesucristo realizó, gloria al Señor, ahí en esa multitud donde alimentó esos 5,000 varones, sin contar hembras, aleluya, ni niños. Esto quiere decir que estaba llegando al número de unos entre 15,000 a 20,000 personas, quizás, gloria al Señor. Así de que el milagro fue extraordinario. Siempre Dios hace cosas grandes, gloriosas. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, es el que, aleluya, viene a colmar, ¿verdad?, a calmar aquella angustia, aquel desaliento. Aquel pueblo estaba cansado, aquel pueblo estaba quizás un poco, ¿verdad?, deprimido, pero gloria al Señor, no solo lo mandó con el alimento espiritual, sino que también les proveyó alimento. Ahora, los discípulos están siguiendo a Jesucristo, le obedecen seguir en la barca, gloria al Señor, están, aleluya, empezando y van remando, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, y los envía, gloria al Señor. Gloria a Jesús, los envía a ir adelante, aleluya, de él a Betsaida, gloria al Señor. Gloria a Jesús, una ciudad, gloria al Señor, que gloria a Jesús significa, gloria al Señor, casa de pan, gloria al Señor, casa de pesca, perdón, casa de pesca, gloria al Señor, o del pescador, donde era Andrés, Felipe y Pedro. Gloria al Señor, sé de que estos hombres, gloria al Señor, no por algo habían sido llamados, gloria al Señor, porque Pedro, aleluya, estos varones eran unos grandes pescadores, gloria al Señor, y eso era su oficio, eso era el trabajo que frecuentaban, gloria al Señor. Pero cuando Jesucristo los llama, les dijo que ya no iban a ser, aleluya, esos pescadores, aleluya, de tantos pececitos que ahí los venían sacando y limpiando cada vez que traían las redes llenas. Ahora los iba a enviar a otra pesca, gloria al Señor, de que fueran pescadores de alma, gloria al Señor. Entonces Pedro, ¿verdad? Entonces los discípulos van a esa ciudad de Betsaida, gloria al Señor, gloria a Jesús, porque siempre Jesucristo que visitaba una ciudad, un lugar, gloria al Señor, era porque llevaba una bendición, aleluya, y quería bendecir a la ciudad de Betsaida. Gloria al Señor, Betsaida, Capernaum, gloria al Señor, y otras ciudades que estaban aledañas, cercas, continuas, ¿verdad?, a esta. Gloria al Señor, cerca de Galilea, gloria al Señor, gloria a Jesús. Así como gloria al Señor, también Pedro fue enviado, o sea, los discípulos fueron enviados a un lugar indicado. Pero el Señor también hoy en día, el Señor está llamando, el Señor está invitando a muchos a venir, aleluya, a muchos a que suban a la barca y que puedan, ¿verdad?, a ser enviados a un lugar indicado donde puedan ir y llevar el mensaje de vida, de salvación a otros. Gloria al Señor. Jesús, porque Jesucristo lo que andaba haciendo con sus discípulos era enseñándoles, era instruyéndoles, era guiándoles porque pronto iba a dejar este mundo y los quería dejar preparados para que siguieran la labor a la cual les estaba llevando. Así como Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca con el propósito de ir a la pesca de las almas en Betsaida, así también nosotros seamos obedientes a asumir el llamado a entrar en la barca para hacer el trabajo que nos ha asignado, tomando el ejemplo de Jesucristo. Gloria al Señor. Siempre Jesucristo es nuestro ejemplo. Gloria al Señor. Y Él es el que nos anima, Él es el que lo fortalece. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya, gloria al Señor. Pasando de esto, gloria al Señor, a un segundo punto, Jesucristo fue al monte a orar, gloria al Señor.
Entonces, nosotros debemos, gloria al Señor, de tomar ese ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? También estar orando, estar clamando. En el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y gloria al Señor. Entonces vemos que Jesucristo, gloria al Señor, siempre está orando, está clamando, gloria al Señor, porque Él desea que el trabajo que los discípulos iban a hacer fuera eficaz, gloria al Señor. Y vemos que, gloria al Señor, Jesucristo, gloria al Señor, no estaba, siempre estaba deseando, gloria al Señor, que la palabra a la cual estaban siendo instruidos, gloria al Señor, tuviera ese aspecto maravilloso. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, gloria al Señor, nos enseña algo maravilloso, gloria al Señor. En el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria al Señor. De manera de que, dice, el verso 20 nos dice, y esto es lo que quiero que veamos, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria al Señor. Esto es interesante porque Jesucristo, gloria al Señor, siempre estaba orando, clamando, gloria al Señor, y el propósito era que, aleluya, el servicio que los apóstoles iban a desarrollar fuera un servicio que diera eficacia, que se convirtieran las almas, que ellos pudieran, ¿verdad?, también entender el propósito de la oración, que la oración debe de ser como, gloria al Señor, el abono, gloria al Señor, para cuando la semilla caiga en buena tierra y entonces la reciban las almas y puedan convertirse y venir al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así de que, gloria al Señor, los discípulos reman con fatiga. Gloria al Señor. Los discípulos, gloria al Señor, vemos que al venir de la noche, gloria al Señor, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, estaba en lo más alto, no sabemos a qué altura de dimensión del profundo del mar estaba, el mar de Galilea. Mas sin embargo, gloria al Señor, uno de los evangelios nos narra que, gloria al Señor, estaba como a unos 25 a 30 estadios, gloria al Señor, más o menos cuando Jesucristo llega a ellos, gloria al Señor. Esos 25, 30 estadios, ¿verdad? Eso nos representa a unos 5 a unos 6 kilómetros de distancia, gloria al Señor. Entonces estaban bastante profundos, no se veían, estaban bastante lejos de la vista de Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, pero Jesucristo, viéndolos remar con gran fatiga, o sea, que aquellos discípulos iban con todo lo que daba, iban cansados, quizás iban un poco angustiados porque la densa oscuridad también estaba sobre de ellos. No solamente el cansancio físico de ir, ¿verdad?, avanzando en aquellas aguas, sino que también la oscuridad que los envolvía. Mas sin embargo, gloria al Señor, ¿verdad?, vemos que Jesucristo, aún en la densa oscuridad y aún en la fatiga, gloria al Señor, Él siempre espera de oír de nosotros un clamor. Mas sin embargo, gloria al Señor, no se oyen estos discípulos, pero Jesucristo observa. Jesucristo se da cuenta que hay fatiga, gloria al Señor, ¿verdad?, en estos hombres. Hay fatiga, entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, poder descansar, poder tener calma, ¿verdad?, calma para enfrentarnos muchas veces a las circunstancias difíciles. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría apropiada, gloria al Señor, y nos traiga calma, gloria al Señor, en medio de estas situaciones. Gloria al Señor, estos hombres iban remando, gloria al Señor, ¿verdad?, en contra de la corriente, gloria al Señor. Nosotros, la iglesia, también hoy en día vamos remando, vamos caminando en contra de todas las culturas, porque la cultura de Jesucristo es completamente contraria a la cultura de este mundo.
Entonces nosotros que tenemos la cultura de Cristo, entonces tenemos que ahora enfrentarnos a remar en contra de esta marea, de este mundo, aleluya, pero así poder avanzar, aleluya, no desmaye, no se detenga. Jesucristo, gloria al Señor, ha prometido estar con usted y conmigo. Jesucristo ha prometido ayudarnos en medio de estas situaciones, así de que, aleluya, mantengámonos firmes, gloria al Señor, honrándole y glorificándole. Rememos, aleluya, porque todavía, aleluya, estamos para llegar, ya estamos a medio camino, ya estamos avanzando, gloria al Señor. La iglesia ya está a las puertas, o sea, el llamado a la iglesia ya está a las puertas, no se debe de detener, no se debe de estancar, no se desaliente. Hay poder en Jesucristo y Jesucristo es el que te inyecta ánimo, Jesucristo es el que te inyecta fuerzas nuevas, aleluya, y te levanta las manos paralizadas para que glorifiques el nombre de Él en todo tiempo. Gloria al Señor. Aunque todos te vean, te critiquen, se burlen de ti, tus amigos, amigas, hay veces hasta los familiares se pueden sentir mejor satisfechos como están y verte a ti de menos. Aún en medio de esas circunstancias de tus mismos familiares, usted pueda levantar su rostro al cielo, aleluya, levantar su rostro erguidamente y honrar a su Señor Jesucristo en todo tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos en contra, aleluya, de las normas de este mundo, pero usted, aleluya, como valiente discípulo, manténgase firme, remando, aleluya, en contra de la corriente. Gloria al Señor, porque el soberano Jesucristo está de nuestro lado y no te dejará, no te desamparará. Los discípulos estaban siempre atemorizados. El verso que sigue, que estamos viendo, gloria al Señor, viendo los remar, estaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, ¿verdad? Gloria al Señor, estaban turbados, gloria al Señor. Todas las vigilias de la noche, gloria al Señor, recuerden que las vigilias comenzaban de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, sean 4 vigilias, gloria al Señor, las repartían en diversas horas, en ciertas horas, 4 horas por tiempo, 3 horas por tiempo, gloria al Señor, y de esa manera, gloria al Señor, las dividían. En la cuarta, gloria al Señor, dice que el viento era contrario de la cuarta vigilia de la noche. Entonces, vea, la cuarta vigilia de la noche estaba aproximadamente iban a ser como las 3 de la mañana. Pero, Señor, en ese tiempo, esa oscuridad es sumamente fuerte, que casi ni las manos se ven en muchas ocasiones o en muchos sectores. Pero déjame decirte, gloria al Señor, déjame decirte que Jesucristo, gloria al Señor, está siempre al cuidado de todo eso, gloria al Señor. Entonces Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, los vio remar, los vio caminar, aleluya, en esa hora de la vigilia. Aún en tu sueño, aún en lo más denso del problema, Jesucristo está presente, gloria al Señor. Jesucristo tiene la mirada sobre ti. Jesucristo siempre te está mirando y no te dejará, no te desamparará. Él está presto para, aleluya, cuidarte, gloria al Señor. Los discípulos atemorizados, gloria al Señor, el temor es bastante, como vamos a pensarlo de esta manera, normal, vamos a decirlo así, es de la parte de las emociones del ser humano, gloria al Señor. Gloria a Jesús, que asaltan muchas veces, que vienen y nos perturban en cierta manera, pero tenemos que poner nuestra mirada, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Moisés le dice al pueblo, gloria a Jesús, en el libro de Deuteronomios, gloria al Señor, de cierta manera, en el capítulo 1, verso, gloria al Señor, verso 28, nos está diciendo Deuteronomio, capítulo 1, verso 28. Y dice así, gloria al Señor, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Gloria al Señor. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. O sea que el miedo asalta por todos lados.
Cuando usted quiere hacer la obra del Señor, viene un temor, viene una angustia, ¿verdad? Pero más sin embargo, el Señor quiere que usted ponga su confianza. Amén. Hay un miedo por causa del pecado, que aún la primera pareja, gloria al Señor, en el huerto del Edén, hablando de Adán y Eva, gloria al Señor, ellos cuando pecaron, se llenaron de temor y se escondieron de su Creador. El pecado te infunde miedo y te destruye, te aparta de la voluntad de Dios. Estos hombres, gloria al Señor, tenían un miedo diferente, el cual, ¿verdad? Las emociones de nuestra humanidad muchas veces nos traicionan, muchas veces no tenemos ese dominio propio, muchas veces nos falta el amor del Señor en nuestra vida, gloria al Señor, y eso no nos ayuda, ¿verdad? A estar firmes en esa circunstancia. Pero cuando tenemos el poder de Dios y tenemos la certidumbre de fe y seguridad, gloria al Señor, entonces le podemos vencer el temor, gloria al Señor, hasta de ir a la muerte. ¿Por qué razón digo esto y me atrevo? Porque la Biblia me registra de hombres valientes, aleluya, que desafiaron, aleluya, el horno de fuego, aleluya, donde fueron lanzados, donde fueron puestos allí porque los querían ver muertos. Mas sin embargo, aleluya, la valentía de esos tres hombres ha quedado marcada bien, aleluya, en estas páginas de la Biblia para testimonio de que Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios está para guardarte y librarte aún de la más densa dificultad que enfrentes. Aleluya, Él te anima y te fortalece por su palabra que es verdad. Gloria al Señor. Así de que yo te animo, gloria al Señor, que te esfuerces, da valiente, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Los discípulos estaban atemorizados. Josué, en el libro de Josué nos enseña también, aleluya, un pasaje, gloria al Señor, que nos puede favorecer, nos puede ayudar, gloria a Jesús, en ciertos momentos, gloria al Señor, y nos dice en el capítulo 10, gloria al Señor, el verso 25, gloria a Jesús, nos dice, gloria al Señor, de esta manera. En el 10, capítulo 25, capítulo 10, verso 25. Y Josué le dijo, no temáis, ni os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Gloria al Señor. Entonces vemos acá, gloria al Señor, que el temor viene muchas veces, gloria al Señor, a nuestras vidas, por nuestra humanidad. Pero Dios es el que te fortalece, Dios es el que te da fuerzas nuevas, Dios es el que te motiva para que enfrentes a las guerras, a las batallas, a las pruebas con valentía, gloria al Señor, y defiendas tu fe con honor, dándole la gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor. El discípulo de Jesucristo debe mantener su tiempo de oración, no permitiendo que la fatiga te desaliente, velando y orando aunque la oscuridad te cubra. Él ha orado para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Había un hombre de Dios llamado Columba, era un evangelista que dejó a su Irlanda natal en el año del 563 después de Cristo para llevar el mensaje a Escocia. Él era consciente de que iba a enfrentar grandes dificultades y que se sentiría tentado a regresar al hogar. Muchos solamente son la emoción, muchos solamente somos emociones y no damos paso firme y luego retornamos de donde hemos salido. Pero Jesucristo quiere que usted y yo seamos perseverantes y llegamos hasta el final. Gloria al Señor. Columba dispuso su corazón y lo que él hizo con ese bote donde él llegó a Escocia, a una de las playas, en un montículo, él enterró junto a la playa, enterró al bote con el fin de no volverlo a tomar y regresar a su patria natal, con el fin de desarrollar el mensaje, el ministerio que había sido enviado a predicar allí a Escocia. Gloria al Señor. Determinó, gloria al Señor, aleluya, fortalecerse en el Señor y cobrar ánimo en medio de lo que él entendía y sabía que había dificultades. Gloria al Señor. Estos discípulos atravesaron el mar, temeroso, ¿verdad? En todo tiempo, pero más sin embargo Jesucristo los fortaleció.
Columba también, aleluya, atravesó, ¿verdad?, esos momentos difíciles de incertidumbre, pero confiaba también en su Señor, que lo iba a ayudar y lo iba a sacar adelante. Gloria al Señor. Amado hermano, también tú eres uno de esos que Dios quiere bendecirte, fortalecerte, sacarte adelante. Gloria al Señor. Que te subas a la barca, gloria al Señor, y empieces a obedecer, aleluya, el llamado de Dios, aleluya, que tiene enfocado tu vida, y que emprendas a hacer la obra, aleluya, de llevar el evangelio, aleluya, a todas las almas posibles. Gloria al Señor. A tu casa, a tu vecindario, gloria a tu ciudad. Es importante que no dejes de hablar del mensaje de salvación y vida eterna. Más hoy en día que la vida está llena de zozobras, mucha turbulencia, estamos como prisioneros en casa, mas sin embargo Dios dice que tiene el control de todo. Gloria al Señor. Él está en la barca, tiene paz. Amén. Gloria al Señor. Debes de tener paz. Gloria a Jesús. Muy bien. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Jesucristo te imparte ánimo. Gloria al Señor. Jesucristo te imparte ánimo. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Jesucristo imparte ánimo. Gloria al Señor. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, atemorizados, estaban asustados. Vemos fantasmas. Y ellos, ¿verdad?, pensaban lo peor quizás en su vida. Pero, aleluya, gloria al Señor, de repente ellos atienden y escuchan una voz, gloria al Señor, y les dice, tened ánimo, gloria al Señor, yo soy, aleluya, no temáis, gloria al Señor. Qué maravilloso cuando una palabra del Señor llega a tu vida, cuando una palabra llega a tu corazón y la recibes y la pones en acción. Gloria al Señor, te reactiva, te anima, te fortalece, te levanta y emprendes, aleluya, la caminata nuevamente. Gloria al Señor. Así de que te animamos, gloria al Señor. Jesucristo te imparte ese ánimo, aleluya, gloria al Señor. Y nos dice algo importante en Deuteronomio, en el capítulo 31, verso, gloria al Señor, 6 y 7, gloria al Señor. 31, versos 6 y 7 nos dice de esta manera, gloria al Señor, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él llamó a Moisés, a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que te las daría, y tú se las harás heredar. Gloria al Señor. Entonces vemos acá el llamado divino, es que te esfuerces, que no temas en nada. Gloria al Señor, porque Él, aleluya, no te va a desamparar. Él está presto a atender y escuchar, aleluya, tu clamor, tu voz. Gloria al Señor. En el libro de Hechos, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, también Hechos 27, gloria al Señor, verso 25, gloria a Jesús, nos narra algo que puede ser interesante para nuestra vida, gloria al Señor, o es de mucho interés, gloria al Señor. 27, verso 25, gloria a Jesús. Y dice de esta manera, gloria al Señor. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, gloria al Señor, como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces estaban pasando por un momento de tempestad, estaban en la mar, estaban, ¿verdad?, expuestos a perder la vida. Pero el ángel de Dios llegó a Pablo y les hizo saber a que nadie iba a perecer, que él estaba con ellos para librarlo. Aleluya, que todo lo demás se iba a perder, pero no ellos. Gloria al Señor. Entonces Dios quiere librarte, Dios quiere librarnos, aleluya, en cualquiera de las circunstancias que te encuentres, en cuanto te encuentres en la obediencia haciendo su voluntad, no por hacer cosas indebidas. Gloria al Señor. Entonces Dios quiere librarnos, Dios quiere protegernos, gloria al Señor. Todos los discípulos estaban turbados, todos los discípulos, gloria al Señor. Sabe que muchas veces, gloria al Señor, esto no debe ser extraño, quiere decir que nuestra humanidad nos traiciona, pero más hay que entender positivamente que Jesucristo, gloria al Señor, es el que te viene y te reactiva esa turbación que puedes tener. En San Juan capítulo, gloria al Señor, en San Juan capítulo, gloria al Señor,
12, verso 27, nos dice también algo interesante, gloria al Señor. San Juan 12, 27. Podemos ver San Juan 12, 27, que nos ayuda, gloria al Señor. Y dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Vea bien, nada más y nada menos Jesucristo, gloria al Señor, en su plena humanidad, gloria al Señor, Él se turbó. Gloria al Señor, lo narra Juan, lo narra Mateo y también otros apóstoles. Gloria al Señor. Entonces, pero vemos acá, ahora está turbada mi alma. Gloria al Señor. Mi pregunta, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Gloria al Señor. Mateo declara y le dice que no así como yo quiera, Padre, sino como tú. Y vemos que Jesucristo, gloria al Señor, con valentía, cobra ánimo, se fortalece, aleluya, gloria al Señor, aleluya, sabiendo y reconociendo que Él venía, aleluya, a librarte a ti, a librarme a mí, y no podía, aleluya, negarse a sí mismo, porque entonces tu vida y la mía y la del mundo estaría en completo caos, aleluya, porque no tendría ninguna esperanza si Jesucristo se niega a ir a la cruz. Pero Él con valentía tomó la decisión, se olvidó de lo turbada que podría estar su alma y tomó la determinación de honrar al Padre. ¿Cuántos queremos honrar a nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Cuántos queremos darle la gloria? Gloria al Señor. Es importante que todos busquemos la manera de siempre honrar a Dios. Aleluya. Todos los discípulos estaban turbados. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. Gloria a Jesús. El evangelista Lucas también nos narra algo, gloria al Señor, en el capítulo 24, gloria a Jesús. Nos narra ahí, gloria a Jesús, que concerniente a este punto de la turbación, 24, verso 38, nos dice de esta manera. Pero Él le dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Gloria al Señor. Entonces vemos acá que los discípulos estaban turbados. Gloria a Jesús. Todavía no habían entendido, se les había olvidado de que Jesucristo les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día, y ellos estaban tristes, estaban turbados, pensando que su maestro ya no estaría con ellos nunca. Gloria al Señor. Se les había olvidado que Él les dijo a ellos que convenía que Él se fuera, porque si Él no se fuera de este mundo, tampoco vendría el Consolador con ellos. Gloria al Señor. Se les había olvidado. Aleluya, gloria al Señor. Y estaban tristes, estaban atemorizados. Gloria al Señor. Pero Jesucristo llega, aleluya, gloria al Señor, a su vida en el momento preciso. Gloria al Señor, para animarlo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Gloria al Señor. Jesucristo, aleluya, no es ningún fantasma, gloria al Señor, sino que Él es el Cristo, aleluya, encarnado. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Tanto Él estuvo allá en la barca con los discípulos, ahora en la resurrección se les presenta a ellos cuando estaban tristes, gloria al Señor. Jesucristo, aleluya, está siempre contigo. Jesucristo quiere estar siempre ayudándote en todo tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Luego nos dice, gloria al Señor, Marcos, gloria al Señor, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vemos acá que, gloria al Señor, que la expresión, gloria al Señor, yo soy. Gloria a Jesús. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo, aleluya, gloria al Señor, es la fuente de agua viva. Gloria al Señor. Jesucristo es el buen pastor. Gloria al Señor. Así de que, gloria al Señor, no hay que temer. Gloria al Señor. El pueblo, cuando el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto, gloria al Señor, y cuando Moisés fue comisionado para sacar al pueblo que estaba en esclavitud,
dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Entonces Moisés quería saber el nombre y respondiendo Dios a Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vemos que Dios, Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos: yo soy, no temáis. Gloria al Señor. Él es el todo y en todo. Gloria al Señor. Aleluya, no hay nadie que pueda igualar su grandeza, no hay nadie que pueda, aleluya, sostenerte, solamente Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Él es el único que puede ayudarte en todo. Gloria al Señor. Así de que, gloria al Señor, te animo que, aleluya, no te sueltes de la mano de Cristo. Lo déjate agarrar, que te agarre con su mano y te sostenga, gloria al Señor, y mantengas ahí la firmeza de darle todo el honor y la gloria que Él se merece. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo llega, todo se torna en bonanza. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Jesucristo trae bonanza a la vida del ser humano. Jesucristo trae bonanza en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Jesucristo te trae paz. Jesucristo te alienta. Gloria al Señor. Y nos dice en el capítulo 8 de Mateo, verso, gloria al Señor, 26. Gloria al Señor. De esta manera, gloria a Jesús. Él les dijo: ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gloria al Señor. Amén. Vemos que, gloria al Señor, los discípulos, con aquel viento y aquella oscurana que había, aleluya, gloria al Señor, se dieron cuenta que estaban todos turbados, tenían miedo, pero cuando llegó Jesucristo les trajo bonanza, les trajo paz, reprendió el viento, gloria al Señor, se aquietaron las aguas, gloria al Señor, y el viento cesó. Gloria al Señor, qué maravilla, gloria a Jesús, porque usted y yo en Cristo podemos también adquirir esa bonanza, esa paz. Los discípulos se quedaron asombrados, maravillados de lo que estaban viendo. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Y se quedaron sorprendidos, gloria al Señor, de tal grado de que estaban atónitos, perplejos, porque vieron maravillas, aleluya, en la persona de Jesucristo. Dice en el libro de, aleluya, Hechos 2:7, nos dice de esta manera, gloria a Jesús, Hechos 2:7. Gloria al Señor, en el día de Pentecostés, y dice de esta manera que mucha gente estaba también de esa misma manera y estaban atónitos. Dice en el verso 6, dice 2:6 del libro de los Hechos: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Gloria al Señor. Todos ellos estaban atónitos, viendo la maravilla de Dios que se estaba manifestando. Muchos creyeron, muchos lo entendieron, pero también muchos no comprendieron lo que estaba ocurriendo. Gloria al Señor. ¿Por qué no entendieron? Gloria al Señor. Porque, aleluya, vemos gloria a Jesús, lo que nos dice en Marcos, gloria al Señor, en el capítulo, gloria al Señor, y estamos viendo en el último verso: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vea bien, note, gloria al Señor, que para no entender la bondad y la misericordia de Dios para con nuestra vida, para no poder contemplar y ver su gloria y sus maravillas que Él ha hecho, aleluya, debe de haber, un corazón, aleluya, endurecido.
Vea que es triste, y se lo voy a decir de esta manera. Es triste porque en este caso no está hablando con otros, está hablando con sus discípulos. Y quiere decir que sus discípulos de alguna manera estaban con sus corazones bastante escépticos, apáticos a lo que Jesucristo estaba realizando delante de su presencia. Amén. Así hoy en día quizás la iglesia en muchos sectores, no sé dónde, puede haber alguien que pueda tener el corazón duro y no pueda estar entendiendo la misericordia del Señor que está en su vida, que está presente, que quiere manifestar su gloria en su vida y no lo entiende. Porque muchas veces, aleluya, no nos queremos humillar. Muchas veces no queremos humillarnos, muchas veces solamente, aleluya, queremos que sean satisfechas nuestras necesidades, aleluya, queremos la bendición, pero no el bendecidor. Queremos la bendición, pero no queremos al que da las bendiciones. Wow. Amados hermanos, iglesia amada, gloria al Señor, déjame decirte que Jesucristo quiere ser el centro de tu vida. Él quiere estar contigo, Él quiere morar contigo, Él quiere fortalecerte, Él quiere llevarte a dimensiones mejores. Gloria al Señor, que disfrutes, que goces de la vida con Cristo. Gloria al Señor, en medio de estas situaciones difíciles. Gloria al Señor, Cristo quiere ser, aleluya, tu ayuda en este preciso tiempo en el cual la iglesia y el mundo entero está enfrentando con esta epidemia o pandemia, como le estén llamando. Gloria al Señor, pero Jesucristo es el que tiene cuidado de tu vida. Aleluya. Así de que yo te animo, gloria al Señor, que no te desprendas de Cristo, gloria al Señor. Los corazones endurecidos, aleluya, hay un problema con ellos. Y nos dice algo en el libro de Deuteronomios. Y gloria al Señor, cuando yo veía esto, aleluya, me estremecía porque verdaderamente estamos en la barca y muchas veces, aleluya, somos muy apáticos al Señor. Pero nos dice esto en el capítulo 29 de Deuteronomio, verso 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aún que ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite gloria al Señor, quite, aleluya, la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y sus celos sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Esto me puso los pelos, perdonen, como de punta. Me asustó. Amados hermanos, es necesario que sensibilicemos nuestro espíritu, nuestro ser a la voluntad del Señor y no se endurezca, aleluya, porque si nuestro corazón está endurecido, gloria al Señor, vamos a enfrentarnos a cosas tan difíciles delante de la presencia del Señor. Así de que por esta razón, gloria al Señor, debemos, aleluya, nosotros encomendar en las manos de nuestro Señor Jesucristo nuestra vida. Y tendremos seguridad y nos alienta para continuar haciendo su voluntad, aleluya. La obediencia a entrar a su servicio será, aleluya, para ti un sello de un discípulo abnegado, comprometido, reconociendo que en las más adversas circunstancias Él estará con los que le aman, aún para librarnos de estas epidemias que se están manifestando. Él te librará de la hora de la prueba. Aleluya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Para cuidar de hacer conforme la palabra de Dios. Y tendrás el amparo divino por toda tu vida. Gloria al Señor. Dios te bendiga, amados hermanos. Voy a dejar esto acá. Gloria al Señor, y deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe en todo tiempo. Gloria al Señor. Amados hermanos, si usted en esta tarde, gloria al Señor, desea oración por alguna necesidad que usted tenga, gloria al Señor, con todo gusto, gloria al Señor, estamos para llevarlo en oración, gloria al Señor, tener en cuenta, gloria a Jesús, así tener en cuenta sus peticiones y estar orando por cada una de ellas, amén, gloria al Señor. Así de que si usted desea, aleluya, llamarnos y que presentemos estas necesidades en este mismo instante, con todo gusto. De otra manera, usted puede también
llamarnos a nuestros números de teléfono y nos pueden llamar en el día que sea, la hora que sea, mientras esté despierto. Gloria al Señor, con todo gusto yo le atiendo y le regreso su llamada para orar por su persona. Gloria al Señor, así de que no dude en llamar, estoy para servirle. Gloria al Señor, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, estoy comprometido a servir a Cristo y también a usted. Que Dios me bendiga mucho, gloria al Señor. Espero, verdad, su llamada si es que hay alguna necesidad en tu vida. Gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Amén. Hermano José, hermano Salvador Argueta pide oración por fortaleza espiritual y que la fe no decaiga. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando por nuestro hermano Salvador Argueta, gloria al Señor. Gloria a Jesús, muy bien. Y allí ustedes, ahí en casita, no se desprendan de la lectura de la Biblia, léanla, medítenla, ¿verdad? Y oren también, gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, presento la vida de nuestro hermano Salvador Argueta. Te ruego, Señor, que lo bendigas, que lo fortalezcas, que su vida espiritual, Señor amado, no mengue, que su vida espiritual pueda crecer, Señor amado, cada día en gracia, en conocimiento y en sabiduría. Pueda ser un vaso, instrumento que usted use para su gloria, Señor. Padre, en tus manos, aleluya, está su vida y te pido también que lo guardes saludable. Padre, todo síntoma de enfermedad que quiera venir a su vida, la atamos, lo reprendemos, echamos fuera y declaramos sanidad en el poder de tu palabra, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, la vida de nuestro hermano sea sana para tu gloria. Gracias, Señor. Bendiga a su esposa, bendiga a su niña, bendiga a la familia, aleluya, donde se encuentre uno de esos pequeños. Allí, Señor, tu mano esté guardándolos y librándolos de peligro, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Salvador pide otra petición, oración por la familia Argueta, Crespí y Quevedo y las demás familias. Gloria al Señor. Padre, aleluya, me uno, Señor, a esta petición, aleluya, suplicándote, Señor amado, que bendiga a la familia Quevedo, Señor, bendice a tu hermana Ernestina, bendice a sus niñas, sus niños, bendice toda la familia, Señor, y te pido que abras puertas de bendición, que estas circunstancias que estamos pasando, ellos en fe se puedan sobreponer y puedan, Señor, ser más que vencedores para la gloria de tu santo nombre. Bendice la familia, aleluya, de nuestro hermano, aleluya, Alex Crespín, Señor, te ruego que lo bendiga, que lo fortalezca, que su vida espiritual, Señor, se crezca, Señor amado, florezca y pueda honrar, glorificar y exaltar tu nombre continuamente. Señor, bendiga a su esposa, guárdala, Señor, de todos los peligros, aleluya, manténlos saludables, fuertes, con vigor, Señor amado, y puedan honrarte con todo su corazón y con toda su fuerza. Salva a Giovanni, rescata a Giovanni, tómalo en tus manos, Dios de los cielos, y sea un joven valeroso, valiente, dispuesto para entregarte la gloria que usted se merece. Bendice a sus niñas también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y sean guardados de toda influencia maligna. Gracias, 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 Padre. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Ahorita el hermano Jorge Mesa pide oración por la familia de él, por su vida espiritual de toda la familia y por la salud de ellos. Amén. Eterno Dios Todopoderoso, Sí, Dios. pedimos, Señor, delante Padre, de ti, Padre en el Santo, nombre de Jesús. presentando a la familia Mesa, Padre de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor, estamos creyendo, Señor amado, que usted despierta por su pueblo, Dios eterno, se está logrando, Señor, en la necesidad, Señor amado, de cada uno de ellos, Padre de Gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey de Gloria. Sea usted, Señor, glorificándose, Dios Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Sea usted restaurando de su salud, Padre Santo, de esa cirugía, Señor, nuestra hermana, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor, a sus niños, Señor eterno. Padre, a sus jóvenes, Dios eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias le damos, Señor. Amén, amén. Bueno, hasta ahorita no tenemos más peticiones. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Los anuncios. Sí, muy bien, gloria al Señor. Vamos a continuar los anuncios. Gloria a Jesús. Amados hermanos, hemos empezado un tiempo de oración y ayuno. Gloria al Señor, hemos estado sacrificando este día. Gloria al Señor, no sé cuántos se han unido con nosotros. Gloria al Señor, no recuerdo ahorita. Gloria al Señor, pero bien. Gloria al Señor, para mañana, si hay alguien que se disponga para mañana, gloria al Señor, hágamelo saber. Gloria a Jesús.
Y si hay alguien también para el día martes, también hágamelo saber, porque de esa manera vamos a ir cubriendo la semana, gloria al Señor, y así estaremos rotándonos, ¿verdad? Un día, como si yo estoy en este día, creo que hermano José Vidal va a estar también próximo a miércoles, también en oración ayuno, gloria al Señor, yo también me uno ese miércoles, y también en los días viernes estamos ahí sacrificándonos, gloria al Señor, así de que les animo, amados hermanos y hermanas, que dediquemos ese tiempo de oración, de ayuno, ahí en la búsqueda, leyendo la palabra, orando todo el tiempo y deseando que Dios nos mantenga, que nuestra fe no se debilite, se mantenga estable, firme. Aleluya, porque estos momentos de estar alejados de la congregación, de estar, ¿verdad?, un poco alejados, nos puede traer enfriamiento si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no lee la Biblia. Es un peligro. Muchas veces estamos solamente alimentándonos solamente por venir un culto a la semana, pero déjeme decirle, vale la pena que el hombre de Dios, la mujer de Dios, gloria al Señor, comprenda de que es importante que pueda forzarse y buscar cada día la presencia del Señor. Así de que los animamos por el Señor. ¿Y quién mejor que Jesucristo? Por el Señor nos dice que no temamos, aleluya, y que Él nos da ánimo para que marchemos, para que sigamos. Amén. Por eso. También hermana Yanira y hermana Lina se van a unir el lunes y el jueves en el ayuno. Gloria a Jesús. Lunes y jueves. Gloria al Señor. Sí. Gloria al Señor. Martes. La pastora se va a unir el martes. Martes. Gloria al Señor. Muy bien, mi esposa se va a unir el Israel martes. y Edwin también martes se va a unir en ayuno. Muy bien, gloria al Señor. Muy bien. Yo con el Señor, bueno, siempre tengo esos días, pero si tengo que cubrir otro día, lo haremos. Gloria al Señor. Amados hermanos, es tiempo de pelear la batalla, es tiempo de luchar, gloria a Jesús, someternos cada día más a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que... Y hermana Ernestina el miércoles y el jueves. Ernestina, Dios le bendiga mucho, amado Ernestina, hermana Yanira, hermana, gloria al Señor. Rina, gloria al Señor, Dios le bendiga mucho por lo que están haciendo, gloria al Señor. Y a todos los hermanos que han dispuesto su corazón para estarlo haciendo. Y hermana Damaris dice el domingo. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno. Carlos Marinero dice lunes. Aleluya. Hermana Dora Marinero dice miércoles. Aleluya, amén. Eliseo dice viernes. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos amados, por esa unidad, gloria al Señor, que están manifestando, gloria al Señor. Así de que, gloria al Señor, vamos a estar ahí unidos, orando. Cuando usted presente ese ayuno, ore por toda la iglesia, ore por todos sus hermanos, por toda, y empiece por su vida espiritual. Empiece por su vida espiritual, que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo ayude, ¿verdad?, a salir adelante, que el Señor nos dé la sabiduría, aún para movernos en estos tiempos difíciles, que el Señor aún nos dé sabiduría para poder aún, ¿verdad?, hacer gastos, que hay veces se hacen gastos que no son necesarios en estos tiempos. Cuide su finanza, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Todo el pueblo está invitado a cuidar de su finanza, sea sabio, gloria al Señor, aleluya, y honre a su Dios en todo tiempo, aleluya, como dice Proverbios, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor, que honremos a Dios con todos nuestros bienes. Así es de que usted y yo vamos a ir honrando al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. La hermana Odelia dice que el miércoles ella va a estar ayunando. También tenemos a hermano Gudiel y Tirsa Cash que van a estar ayunando el viernes. Amén. Hermana Lucía va a ayunar mañana lunes. Alex Marinero va a ayunar el jueves. Aleluya. Amén. Que los jóvenes se levanten. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Jóvenes valientes. Gloria al Señor. Desafiando, ¿verdad? Jóvenes que desafían las dificultades. Gloria al Señor. Así de que esfuércense, mis hermanos amados. Créanme que vamos a ver la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Porque recuerde que después de la travesía que el Señor hizo, en una de las travesías que iba también en la mar, y que él iba descansando allí en la barca que iba, ¿verdad? Y los discípulos atemorizados, él les dijo antes, vayamos y crucemos al otro lado.
muchas veces antes para llegar al destino que nos disponemos, hay obstáculos, hay dificultades, pero Jesucristo está presente y Él hizo aquietar el mar y los vientos y hubo, aleluya, bonanza también. Gloria al Señor. Amados, gloria al Señor, Amén. confiemos en Jesucristo. Ariel también se une con un ayuno el lunes. La familia Blanco también se está añadiendo a esta cadena de ayuno. No ha dicho días, pero yo sé que ellos van a estar ahí. Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, que se están disponiendo su corazón para, aleluya, pelear la batalla y conquistar, aleluya, la gloria del Señor en nuestra vida y un día heredar el reino de Dios. Amén. Amén. Jorgito y Hadassah se van a unir en el domingo para el ayuno. Joel y Cela, los niños del Río de los Valles, se van a ayunar el lunes, jueves y Bendito Dios, viernes. amado. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y victoria en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Muy bien. Y también Elizabeth y Arturo se van a añadir el miércoles. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios Dios es les bendiga, bueno. pueblo amado. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Muy bien. Gloria al Señor. Pues bien, estamos llegando al fin. Amén. Vamos a estar concluyendo. Aleluya. Gloria al Señor con unas palabras de gracias. Amén. Allí donde está usted, dele gracias al Señor. Padre, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos que han dispuesto su corazón en buscar tu presencia, en sacrificar sus vidas, en ayuno y oración. Padre, te ruego que usted les sustente, que usted les fortalezca, aleluya, y que aleluya, ellos puedan vencer, aleluya, aquel momento de incertidumbre, cuando llegue el deseo de tomar alimentos, puedan creerte que usted les va a fortalecer, puedan creerte que usted les va a dar las fuerzas necesarias y que puedan llegar a la meta de presentar ese ayuno, aleluya, hasta la hora que han indicado, gloria al Señor, hasta las 6 de la tarde, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, amados hermanos, hasta donde usted disponga, mi hermano amado. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hágalo como usted lo disponga. Gloria al Señor. Y deseamos que la gracia del Señor le acompañe. Bendiciones a todos, amados hermanos. Y hasta la próxima, con la ayuda del Señor. Estaremos el próximo miércoles de acá. Viernes también a las 8 de miércoles y viernes a las 8 de la noche. El domingo a la misma hora, a la 1:30. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Amén.